Buenas tardes, nosotros vamos a hablar el día de hoy de mascarilla laringia. Nuestro grupo está conformado por Adriana Lucía Trujillo, Laura Tobar Jiménez, Angie Marcela Troches y quien les habla, Nasri Tatiana Sosa. Bueno, la mascarilla laringia es un dispositivo supraglótico desarrollado para el manejo de las vías aéreas y se considera una alternativa aceptable al uso de un tubo endotraqueal. La mascarilla laringia resulta beneficiosa a la hora de la realización del RCP debido a que ofrece la ventilación del 72 al 97% de los pacientes. Cabe resaltar que la ventilación por medio de la mascarilla laringia no se puede aplicar a una reducida proporción de pacientes, por lo cual en estos casos pues ya hay que recurrir a otro tipo de dispositivos. Aquí podemos observar las diferentes partes que componen una mascarilla laringia. Esto va a variar del tipo de mascarilla laringia, ya que actualmente existen diferentes modelos. Podemos observar que constan de un conector de 15 milímetros, un tubo de vía aérea. En este caso, para esta mascarilla laringia está adicional un tubo de drenaje y un orificio para el tubo de drenaje, pero ahí habrá mascarillas laringias que no lo tienen. De igual forma tenemos la válvula, el balón de inflado y el anillo de silicona que se infla. Existen actualmente, como ya lo mencioné, diversos modelos de mascarillas laringias que vamos a abordar a lo largo de esta exposición a profundidad. Vamos a tener unas que son reutilizables, otras que son desechables. Entre las que vamos a hablar principalmente son la mascarilla laringia convencional, la mascarilla laringia Procel, que es reutilizable, la mascarilla laringia Supreme, que es desechable, y la mascarilla Fast Rush, que es reutilizable y desechable y se usa como una mascarilla laringia de intubación. Básicamente, estas mascarillas se usan en primera instancia como dispositivos de rescate para situaciones donde no se puede intubar al paciente, pero sí oxigenar, o en caso de que fracase el control de la vía aérea, entonces ya se toma como recurso, entonces ya el uso de la mascarilla laringia. Ya lo que corresponde a los modelos de máscaras laringias, en la imagen podemos observar una mascarilla laringia convencional. En su estructura vemos que tiene un tubo siliconado y que en inferior podemos encontrar un borde o un anillo que es inflable. Esta mascarilla lo que hace es que forma un sello circunferencial de baja presión en torno a la glotis y las encontramos en diferentes tamaños de acuerdo con la edad del paciente y de acuerdo al peso del paciente. Asimismo, pues al momento de seleccionarlo, de acuerdo del número de mascarilla que se vaya a usar en el paciente, es la cantidad de aire que necesitamos para inflarla y esto pues será más detallado en diapositivas posteriores. Ya lo que corresponde a la mascarilla laringia Procel, esta mascarilla es similar en su estructura a la anterior, pero ella incorpora otra luz. Esta luz adicional lo que nos va a permitir es la evacuación del contenido gástrico, por lo que nos disminuye el riesgo de aspiración, ya que podemos pasar un catéter de aspiración hasta el esófago o el estómago. En la mascarilla laringia Supreme, esta mascarilla, como vemos su estructura anatómica, es mucho más curva, lo que la hace más sencilla de insertar, que selle con mayor facilidad y disminuye el riesgo de fugas de aire. Adicional a esto, en su estructura tiene incorporado un bloqueo de mordida y también tiene la vía adicional que nos permite el acceso al contenido gástrico. La mascarilla laringia Fast Rush tiene una ventaja en comparación a las ya mencionadas porque, además de cumplir su función de ventilación, nos permite la intubación del paciente y nos permite realizar este proceso a ciegas, lo que quiere decir que no tenemos que visualizar las cuerdas vocales para realizarlo. Estas mascarillas tenemos que hay algunas que son desechables, otras son reutilizables. La que vemos en la imagen tiene un armazón de acero y un mango metálico, lo cual nos facilita la inserción de la mascarilla y lo podemos hacer. Otra de sus ventajas es que esta se puede hacer sin mínima movilización del cuello. Para la técnica de colocación se debe elegir el tamaño adecuado de acuerdo al peso. Como se muestra en la tabla a continuación, el tamaño varía de 1 a 6 según el rango de pacientes. Se debe suministrar la cantidad de aire suficiente para alcanzar el volumen máximo de insuflación. Se debe comprobar que el equipo esté bien.
la mascarilla en buen estado, el tubo en buen estado y comprobar que no haya obstrucciones en el tubo de la vía aérea. También tener a la mano un lubricante hidrosoluble. Aspectos a tener en cuenta: la máscara debe estar completamente desinflada, se debe lubricar la superficie posterior del balón para evitar un bloqueo de la apertura aérea y el paciente debe estar en posición de olfateo, que consiste en una leve inclinación de la cabeza hacia atrás, donde la presión se va a ejercer sobre la mandíbula y con la mano contraria se va a tomar la cabeza desde la frente. Esto va a facilitar la inserción de la mascarilla laringea, ya que va a permitir la apertura aérea. En técnica de inserción, se debe introducir la mascarilla laringea con la mano dominante por la boca dirigiendo la superficie laringea de forma caudal. Esto se debe hacer apoyando el dedo índice o medio sobre la unión entre el manguito y el tubo. Va a hacer que esta unión sea un apoyo y esto se hace similar a la toma de un lápiz o un lapicero. Esto nos va a permitir mejor manejo del aire. Se debe hacer una presión del dispositivo contra el paladar duro y se empuja sobre el dorso de la lengua hasta donde alcanza el dedo índice o medio. Una vez esto, se deja que la máscara laringea siga la curvatura natural de la bucofaringe. Vamos a llegar a una parte en donde vamos a sentir una pequeña resistencia. Esta pequeña resistencia nos indica que hemos llegado a la hipofaringe. Una vez esto, vamos a inflar el balón de la mascarilla. Al inflar el balón, se desplaza la mascarilla contra la apertura traqueal, permite de este modo que el aire fluya a través del tubo y de la tráquea. Se debe inflar con diferentes volúmenes y lo recomendable es que no se produzca ninguna fuga en la ventilación, entonces insuflar hasta que se sienta que no hay una fuga. Para esto se deben comprobar auscultar el epigastrio y los diferentes campos pulmonares. Se debe introducir un protector de mordida si la mascarilla laringea no incorpora un protector de mordida. Se debe realizar la ventilación y seguir monitorizando el estado del paciente. La ventaja del protector de mordida es que reduce la posibilidad de una obstrucción de la vía aérea y del deterioro del tubo. Debe mantener esta posición y por último el paso sería la fijación de la mascarilla laringea con cinta. Ya en lo que nos corresponde, como es la técnica de colocación de la mascarilla laringea Fast Trash, tenemos un procedimiento adicional en comparación a las mascarillas anteriores. En los primeros pasos vamos a encontrar que son similares, como es seleccionar el tamaño adecuado de acuerdo pues al peso, la edad o las condiciones de nuestro paciente. El segundo paso va a corresponder a desinflar el manguito, probar la mascarilla, que no hayan obstrucciones, todo lo que ya hemos visto. Ya en lo que es la inserción como tal, debemos sujetar el dispositivo por el mango metálico y esto lo hacemos con la mano dominante para poder así abrir la vía aérea. Recordar que el paciente debe estar en la posición frente-mentón siempre y cuando no esté contraindicada. Se debe insertar la mascarilla procurando que esta porción tubular, que es curva, haga contacto con la barbilla del paciente y que la punta de la mascarilla se adoce en forma plana sobre el paladar para posteriormente realizar un movimiento de rotación. Ya realizado el paso anterior, lo que debemos hacer es posicionar adecuadamente la mascarilla y esto lo hacemos girándola mediante un movimiento circular. Ya realizado esto, vamos a insertar el dispositivo y lo insertamos hasta sentir o percibir una resistencia. Cuando nosotros percibimos la resistencia, lo ideal es que de la vía aérea solo sobresalga el extremo proximal del tubo. Ya realizado el paso 2, el paso 3 es inflar el manguito del dispositivo de la mascarilla y con la mano dominante se sujeta con firmeza el mango metálico realizando un movimiento de elevación leve. Ya ventilamos al paciente a través del dispositivo, siempre fijándonos que no nos queden fugas de aire y que toda la mascarilla esté adecuadamente posicionada. Esto sería ya todo lo que es de función ventilatoria, pero lo que realiza la mascarilla laringea como tal, porque los siguientes pasos que vamos a ver son para la intubación endotraqueal, no es para la ventilación por medio de la mascarilla.
Ya este último paso hace referencia a la intubación y lo que debemos hacer es lubricar generosamente el tubo que vamos a introducir a través de la mascarilla. Este tubo generalmente trae una marca de profundidad, entonces pues de estar pendientes de la marca de profundidad, de la posición del tubo para introducirlo adecuadamente. Lo que hacemos es empujar la barra elevadora y esto se hace con el fin de levantar la epiglotis y utilizamos el mango para alzar suavemente la mascarilla y esto lo vamos haciendo a medida que avanza el tubo endotraqueal. Empujamos el tubo suavemente hasta terminar la intubación, hasta que esté bien colocado a la profundidad indicada y posterior a esto y finalmente vamos a inflar el manguito del tubo confirmando que tuvimos una intubación adecuada. Cuando ya estamos seguros de que la intubación se hizo correctamente, vamos a desinflar el manguito de la mascarilla laríngea para dejar funcionando pues el tubo endotraqueal. Ahora, para hablar de precauciones, tenemos primero, no realizar compresión cricoidea, ya que en algunos pacientes puede interferir con la inserción de la mascarilla. Segundo, la literatura refiere que existe una complicación en pacientes que muerden la mascarilla laríngea, la cual consiste en la aparición de edema pulmonar por presión negativa, que la explicaré un poco mejor más adelante. Entonces, para evitar esto se podrían colocar gasas plegadas y planas entre los molares. Tercero, limitar el movimiento de la cabeza del paciente, ya que puede haber un desplazamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de aspiración de secreciones. Cuarto, se debe elegir el tamaño adecuado del dispositivo para el paciente, debido a que si elegimos un dispositivo más grande podríamos ocasionar lesiones y si por el contrario se elige un dispositivo de menor tamaño, no se va a asegurar la eficacia de la ventilación. Y por último, si se escucha una fuga de aire durante la ventilación con una bolsa, ya sea en la tercera o cuarta siguiente respiración, se debe examinar la posición de la mascarilla porque puede haber una posible colocación incorrecta. Siguiendo con las contraindicaciones, no se encontró ninguna contraindicación absoluta, sin embargo hay 3 escenarios donde se debe evaluar el uso de la mascarilla laríngea. El primero, un grupo de pacientes con alto riesgo de regurgitación gástrica o broncoaspiración. Se debe analizar los factores de riesgo que tiene cada paciente de broncoaspirar para determinar si la mascarilla laríngea debe ser usada y cuál sería el tipo de dispositivo más apropiado. ¿Por qué se debe realizar esto? Porque cuando existen fallos en el sellado de la mascarilla con la hipofaringe, se puede relacionar con fuga de aire al esófago, con escape de fluido gástrico a la faringe y sistemáticamente con interrupción de la función esofágica. Entonces también puede presentarse regurgitación y activación de los reflejos protectores de la vía aérea. El segundo grupo de pacientes son pacientes con patologías que puedan interferir en la inserción de la mascarilla laríngea, como pacientes con tumores o traumatismos glóticos o faríngeos, estenosis subglótica, fibrosis pulmonar, laringomalacia, tumores orales, hipertrofia de amígdalas, quistes vasculares, entre otras patologías. Y por último, el último escenario es evaluar si se interfiere con el campo quirúrgico o la cirugía amenaza al correcto funcionamiento del dispositivo. Ventajas, encontramos que la regurgitación y la aspiración son poco comunes. Al comparar este dispositivo con el tubo endotraqueal, encontramos múltiples ventajas, como que su inserción es más sencilla que la inserción del tubo en diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando hay una posible lesión de cuello inestable o de columna cervical, o cuando no es posible colocar al paciente en la posición correcta para realizar una intubación endotraqueal. Tampoco requiere de laringoscopia ni de la visualización de las cuerdas vocales y la capacitación para su colocación y su uso son más sencillos que para la intubación endotraqueal. Continuando con las ventajas, la mascarilla laríngea es útil para el control urgente de la vía aérea, tanto para tratar la vía aérea difícil como para la intubación fallida. Allí este dispositivo se usa como dispositivo de rescate, donde no se puede intubar pero sí oxigenar. Otra ventaja referida es que hay un éxito en el uso de los dispositivos clásicos a manos de personal de rescate con entrenamiento mínimo en la colocación de estos mismos.
Y adicionalmente la incidencia de ventilación difícil o de eventos adversos mayores en la vía aérea es pequeña y menor a la intubación traqueal habitual o a la ventilación con bolsa y mascarilla. Sin embargo, hay unas desventajas, como son que no ofrecen protección total contra la aspiración del contenido gástrico. Como lo dije anteriormente, pueden existir fallos en el sellado de la mascarilla con la hipofaringe y se permite que haya una regurgitación y una aspiración. También hay riesgo de insuflación del estómago. Y por último, puede presentarse edema pulmonar por presión negativa después de una fuerte inspiración que necesita ejercer el paciente para, valga la redundancia, inspirar contra la obstrucción. Y aquí es donde el líquido puede ser aspirado hacia los espacios alveolares. Finalmente, las referencias de esta presentación. Gracias.